La realidad de Honduras y el mundo desde una mirada amplia la escucha en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano. Saludos amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de este espacio de análisis que producimos desde Radio Progreso, la voz que está con vos para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Monseñor Henry Ruiz, obispo de la diócesis de Trujillo, a quien agradecemos profundamente la oportunidad que nos da de poder tenerlo en este espacio y de poder compartir a través de él el mensaje de la iglesia en estos tiempos bastante difíciles, complejos, podríamos decir que está atravesando la iglesia luego del asesinato del delegado de la Palabra de Dios, ambientalista, defensor Juan Antonio López, el asesinato ocurrido el 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, Colón. Monseñor, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación de conversar con nosotros y nosotras para Directo al Grano. Sí, muchas gracias. Es una buena oportunidad para compartir y no dejar que la memoria se nos pierda en el olvido, porque a veces eso ocurre cuando algo está allí inmediato, pero como que después la tendencia es a olvidarnos, ¿verdad? Entonces, y desde ahí creo que siempre vale la pena este tema. Para nosotros es un asunto que tiene que ver con el Evangelio. ¿Por qué defender la montaña, Botaderos, Carlos Escaleras? Porque el Evangelio nos exige defender la vida. Y en este caso, pues, es la vida de las comunidades que reciben el agua de esta montaña, es defender la vida de los defensores de esta montaña también, es defender la vida incluso de las personas que están a favor de ese proyecto, porque en definitiva no es un asunto solo de la Iglesia Católica, es un asunto que tiene que ver con toda la sociedad. Y pues para nosotros el asesinato de nuestro hermano Juan López no puede ser algo que se quede impune. Para nosotros es algo que pedimos que se haga justicia. Y eso es lo que le reclamamos a la presidenta Xiomara Castro, eso es lo que le reclamamos a, a la Fiscalía, al Congreso Nacional de la República, a la Corte Suprema de Justicia. En definitiva, eso es lo que pedimos, que se haga justicia a nuestro hermano Juan López, que se haga justicia a las comunidades que viven en ese sector de esa montaña, que se haga justicia a todos los defensores del medio ambiente. Monseñor, justo para entender la magnitud del legado que deja este hombre, Juan López, ¿cómo podríamos decir en qué valores de la fe cristiana eh, aportaban a motivar ese activismo de Juan López en la defensa de esta montaña, específicamente Carlos Escaleras, que está en el Valle de Laguán? Para nosotros, como iglesia, una de las cosas que siempre ha dicho el Papa San Juan Pablo II, el Papa Francisco, siempre han mencionado que el papel de los laicos en la iglesia y en la sociedad. Y ellos decían siempre una cosa: el papel de los laicos no es estar encerrados en el templo, no es estar encerrados ahí en la liturgia,
sino que el papel de los laicos es ser luz del mundo. Y era allí donde estaba nuestro hermano Juan López, pues. Juan estaba para ser luz en el mundo, allí. Y lo hizo defendiendo los valores de la vida. El mismo Juan decía que la vida es el ADN por el que luchamos y por el que vale la pena cualquier sacrificio que tengamos que hacer en este mundo. Es la vida. Y luego, pues, la justicia también. El mismo Papa Francisco ha dicho que la naturaleza, una de las cosas que necesita es también la justicia, porque todos los daños a la naturaleza tienen que ver con situaciones de corrupción, con situaciones ilegales, con situaciones injustas. Y la vida de nuestro hermano Juan López estaba en torno al tema de la justicia. Hemos encontrado pocos políticos que se lancen a hacer la experiencia de ser coherentes con su fe, coherentes con lo que creen, coherentes con la palabra de Dios, porque hemos encontrado a veces en el ambiente de la política a muchas personas que dicen tener fe, pero que no son coherentes con su fe. Y en el caso de Juan, Juan tenía esto. Juan tenía coherencia de su vida con su vida y con su fe, con lo que buscaba, con lo que soñaba. Eh, Juan era pues este hombre que buscaba la justicia, que predicaba la verdad, pero que también anunciaba la ternura. La madre tierra tiene una ternura excepcional para todos los seres humanos. Y me parece que Juan había aprendido en el caminar de su vida esa ternura de la madre tierra. Y luego este otro valor inmenso cuando, cuando dice Jesús, el que, el que se busque a sí mismo se pierde, pero el que dé su vida por el reino de Dios, se guardará para la vida eterna. Y me parece que Juan tuvo este principio. Juan sabía que buscarse a sí mismo sería perderse. Y Juan no estuvo ni en la alcaldía de Tocoa, ni en la iglesia católica, ni en las organizaciones sociales, no estuvo buscándose a sí mismo. Estuvo buscando la vida de un pueblo. Y luego también este otro valor inmenso, sacrificar la vida por los demás. Juan ya desde hace algún tiempo sabía y conocía esta realidad en torno a su vida. Cuando emitieron el decreto 1824, Juan me contó y me dijo, dicen que si este proyecto se va de aquí, uno de los defensores tiene que desaparecer. Eso ya lo es. Y Juan lo sabía. Pero me parece que hay un valor profundo en Juan. Juan quiso ofrendar su vida por esta causa. Es decir, todos tenemos un deseo de vivir y estar mucho tiempo aquí en esta tierra. Pero Juan quiso ofrendar su vida por la humanidad, por la montaña, por los ríos. Juan, entonces, ahí está también este otro valor, ser capaz de ofrendar tu vida por el bien de un pueblo también, ¿verdad? Me parece que estos valores le dan la magnitud a la vida de Juan. Monseñor, y en ese contexto tan complicado que se está viviendo en el país, especialmente en el Valle de Laguán, ¿cómo esta iglesia de Juan, una iglesia martirial, partiendo
del martirio de Juan López. Tenemos presente también en este mes de octubre a Carlos Escaleras, 27 años de su martirio, y a otros hombres y mujeres también que han sido asesinados y asesinadas por defender la casa común. Pero, ¿cuál debe de ser el papel de esta iglesia martirial ahora mismo en esa búsqueda por lograr justicia para Juan López? Me parece, cuando decimos justicia para Juan López, decimos muchas cosas. Me parece que es una palabra muy profunda. Por una parte, que se dé, que se encuentren a los asesinos intelectuales. Pero me parece que en este contexto justicia para Juan quiere decir también justicia para las comunidades. No es posible que en pleno siglo XXI los gobiernos no consulten a las comunidades sobre los proyectos que van a afectar su vida. Entonces me parece, cuando decimos justicia para Juan, pero es que Juan no era solo él. Juan eran las comunidades de la montaña, Juan era las comunidades del valle, Juan era su parroquia, Juan era de la diócesis. Entonces me parece que una de las cosas bien importantes es, no es posible que a las comunidades se les criminalice y que a una persona se le ponga en un trono por encima de las comunidades. Entonces, me parece que tenemos que cuidar esta parte. Las comunidades deben ser respetadas. Si si los que gobiernan, si los que ejercen justicia no ejercen justicia para las comunidades, no respetan, no toman en cuenta, no consultan, me parece entonces que estaríamos en un retroceso total de la historia y de los procedimientos sociales. Entonces me parece que es bien importante eso. Luego la otra, que cualquier consulta a las comunidades tiene que ofrecer garantía, porque un alcalde puede decir que quiere consultar a las comunidades, pero lo único que va a hacer es imponer su propia voluntad. Entonces, no es eso tampoco lo que queremos. Eh, Creemos que tenemos que seguir haciendo conciencia del valor que tiene la montaña, del valor que tienen los ríos. Si se destruye esta montaña y estos ríos, tal vez en este momento las personas que tienen el monocultivo de la palma africana piensen que esta lucha de Juan no tiene nada que ver con ellos. Les aseguro que sí. Si esos ríos se secan, tampoco habrá palma africana en el Valle de Aguán. Entonces tiene que ver con ellos también toda esta situación. Entonces tenemos que seguir haciendo esa conciencia. Y luego la otra conciencia, la minería, en ninguna de sus expresiones es viable para el desarrollo de un país. No es para el desarrollo, no va a desarrollar al país, no va a desarrollar a Honduras. En todos los marcos que Honduras tiene, legales y de todo, no es para el desarrollo de Honduras. Una minería que criminaliza a la gente, que, que persigue a la gente, que encarcela a las personas. Eso no es desarrollo. No podemos plantear ese tipo de desarrollo que solo es para una o dos personas nada más. Entonces, para nosotros como iglesia es todavía seguir pidiendo justicia, seguirle exigiendo al gobierno de Honduras que se firmen los acuerdos de Escazú. Eso tiene que ver con Juan también. Hace un mes hemos escuchado que en Honduras
se le entregaron al Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, que todavía no tenemos ninguna respuesta. El Acuerdo de Escazú también es para la justicia de los defensores, es para la justicia de las comunidades, para que las comunidades participen, se tomen en cuenta sus derechos, se tomen en cuenta todo lo que tiene que ver con ellas. Monseñor, y en ese marco que usted nos acaba de explicar, ¿cuál es el plan de trabajo, podemos decir, que tiene ahora mismo la Iglesia para hacer que el Estado escuche a estas comunidades que están siendo irrespetadas al imponerles proyectos extractivos, para que el Estado realmente y el gobierno puedan crear las condiciones para que haya una correcta aplicación de la justicia en el caso de Juan y de las comunidades afectadas? ¿Cuál es el plan de trabajo que ustedes han identificado como iglesia? Sí, en este momento ya nos hemos, el día martes, se reunió la coordinación interdiocesana entre Ceiba, Olancho y Trujillo. Se ha reunido en San Esteban y han tomado pues varios acuerdos. Uno es, no nos vamos a detener hasta que se haga justicia, hasta que el gobierno dé con los asesinos intelectuales de nuestro hermano Juan. No nos vamos a detener en los pronunciamientos. Segundo, también pedimos al gobierno de Honduras que se haga una investigación exhaustiva de todo lo que ha ocurrido en la alcaldía de Tocoa, porque ahí está el origen de todos los males en la zona, en la alcaldía de Tocoa. Entonces estamos exigiendo y lo vamos a elevar más arriba esta voz, pero exigimos una investigación eh, con toda la normativa necesaria en torno a la alcaldía de Tocoa. Y al mismo tiempo, en todo este proceso, exigimos también la renuncia del alcalde Adán Funes en el municipio de Tocoa. Le pedimos a ese hombre que renuncie, pero exigimos al gobierno también que se apliquen todas las medidas que tengan que ver con esta situación, porque es allí mismo donde se gesta el asesinato de nuestro hermano Juan López. Es allí mismo, entre todos las cosas que se han venido realizando en esta alcaldía, es allí donde tiene que hacerse una investigación exhaustiva para dar también con los asesinos intelectuales de la muerte de nuestro hermano Juan López. Y luego también pues unirnos en toda esta lucha. Ahorita tendremos todas las celebraciones en torno a la memoria de nuestro hermano Carlos Escaleras también. Habrá todo un programa. El 19 de octubre participaremos en las actividades en torno a la montaña. Queremos participar, ir a la montaña, allá a la zona núcleo, y allí se va a celebrar la Eucaristía. Luego también para los 40 días de la muerte de nuestro hermano Juan, el 26 de octubre, también estaremos realizando otra marcha diocesana, también para pedir justicia para nuestro hermano. Y así, ¿verdad? Iremos realizando distintas actividades. Hace
Muy poco. Tuvimos conocimiento también, Monseñor, de que otras personas que integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, y que gente de las comunidades eclesiales de base siguen recibiendo amenazas, y que la situación es bastante difícil, sobre todo porque las amenazas no han parado para estas personas defensoras. ¿Cómo debe de responder la iglesia frente a esa ola de violencia que pareciera incrementarse y que la están enfrentando ahora mismo quienes están luchando por la protección de esos ríos, de esa montaña, Carlos Escalera? Claro, el decreto 1824 busca resarcir daños que se han hecho a las comunidades y a las personas. Y entonces, desde ahí como iglesia, yo creo que necesitamos un espacio para dialogar con toda la sociedad. Algunos pensarán que la iglesia no se debe meter en este asunto, pero necesitamos dialogar también con toda la sociedad. Como dije antes, no es un asunto que tenga que ver solo con la Iglesia Católica, tiene que ver con todos los que vivimos en el Valle de Aguán. Y entonces desde allí tenemos que ir buscando ese espacio de diálogo social. Pero luego también es que hay muchas cosas que dependen del Estado. El Estado fue el que las provocó y el Estado también tiene el deber de repararlas. Es decir, como iglesia estamos dispuestos a dialogar con la sociedad, a ir educando para buscar una cultura de paz, a ir educando para ir buscando una reconciliación social. Pero el que ha provocado todo esto ha sido el Estado de Honduras. Ellos mismos. Es el Estado el que ha provocado toda esta situación. Entonces el Estado de Honduras tiene el deber de reparar todo el daño que el mismo Estado hondureño ha realizado en el Valle de Aguán. ¿Y qué apertura han podido ustedes notar por parte de las instituciones del Estado para justo corregir esos errores cometidos en el pasado y poder dar justicia a las comunidades y reparar todos los daños que se han provocado con el otorgamiento de estas concesiones, de estos proyectos? Es un tanto difícil porque el Estado tiene demasiada burocracia. Ya se ha tenido algunos espacios para dialogar con los responsables en torno a derechos humanos, con algunos responsables de algunos ministerios del Estado, pero el Estado tiene una parte burocrática que no sé si van a poder reaccionar inmediatamente o hasta cuándo. Porque una de las acciones que estamos pidiendo que sea inmediata es la socialización del decreto 1824 con todas las comunidades del sector San Pedro y de la montaña. Pero hasta el día de hoy no se ha recibido una respuesta. Entonces, luego hay cosas que no podemos quedarnos esperando de parte del Estado. Eh, si no hay una buena voluntad decidida, las cosas vendrán a reaccionar tardíamente. Entonces, con las mismas organizaciones sociales nos compete ir desarrollando acciones para la defensa de la vida de las personas. Esperamos que el Estado reaccione, pero no sabemos hasta cuándo.
Para que ese Estado reaccione, para que ese gobierno también reaccione, ¿qué llamado hace usted, Monseñor, desde este espacio justo a estas autoridades hondureñas ante la situación que están viviendo la ciudadanía en Tocoa, pero podemos decir en todo el territorio que abarca la diócesis de Trujillo? Y necesitamos dos acciones inmediatas. Una, que el Instituto de Conservación Forestal socialice con las comunidades el decreto 1824, pero también necesitamos otra acción, la, el cierre definitivo de, de esta empresa Enco, Pinares, como quieran llamarle. Necesitamos el cierre definitivo y la reparación de los daños que causaron en la montaña, Botaderos, Carlos Escaleras. Entonces, me parece que estas dos acciones tienen que ser inmediatas. Y a la comunidad internacional, ya sea a las organizaciones defensoras de derechos humanos, pero a la comunidad cristiana en general, ¿qué llamado se le hace desde esta diócesis? Para nosotros es, toda empresa minera viene financiada con dinero de muchos países. Puede ser que en este momento algunos países se hayan pronunciado en contra del asesinato de nuestro hermano Juan López. Pero si este tipo de empresas financian, si estos países financian a estas empresas mineras, ellos mismos están colaborando en la criminalización de los defensores y las defensoras. Entonces, su discurso no sirve de nada. Y entonces desde ahí, a la comunidad internacional les pedimos, les exigimos no seguir dando dinero a empresas corruptas, a empresas que criminalizan las comunidades. Entonces, en una parte les pedimos esa colaboración. Y luego también la otra gran colaboración es con las distintas organizaciones de derechos humanos de la comunidad internacional. Les pedimos su ayuda también para la defensa de todas las comunidades en este momento difícil, porque quizás si el Estado de Honduras no interviene, necesitamos la ayuda de la comunidad internacional para intervenir en toda esta situación. Y no queremos, por supuesto, cerrar este espacio sin conocer qué mensaje de esperanza ofrece a las comunidades que ahora mismo se sienten desprotegidas ante esta situación de violencia, producto de la imposición de estos proyectos y sobre todo que se sienten desprotegidas por la impunidad que sigue imperando en el país. ¿Qué mensaje de esperanza podemos ofrecer, Monseñor? Sí, en este momento puede ser que hay muchas comunidades que se sienten solas, abandonadas de sus autoridades, abandonadas de las personas por quienes votaron. Y nuestra esperanza siempre está puesta en la solidaridad que podemos tener unos con otros. No necesitamos armas para defendernos. Necesitamos estar unidos. Necesitamos unirnos todos para cuidar la vida de todas las personas que tenemos a nuestro lado. Entonces, las mismas comunidades tienen que desarrollar esa estrategia de cuidarse, de protegerse los unos a los otros. Las mismas comunidades tienen que desarrollar esta esperanza
de que la lucha que se ha hecho, que incluso la muerte de nuestro hermano Juan López no es en vano, que todo el esfuerzo que se ha realizado hasta el día de hoy, todas las marchas, todas las reuniones, todas las formaciones en las que se han participado, vale la pena, porque siempre la vida vale la pena. Entonces, las comunidades tienen que desarrollar una forma de cuidarse mutuamente, cuidarse de agentes extraños en las comunidades, cuidarse y protegerse, revisar las matrículas hasta de las motocicletas que están entrando y saliendo en las comunidades y mantenerse bien informados de todo lo que está ocurriendo también, ¿verdad? Para cuidarse y protegerse mutuamente. Y que esta esperanza del trabajo por la vida, que es un trabajo que nunca termina y que vale la pena seguir adelante, que vale la pena seguir porque es por las futuras generaciones. Es, como dice San Pablo, ahora tenemos que sufrir un poco, pero la gloria que se manifestará es mucho más grande todavía. El bien por el que luchamos es todavía mayor a cualquier situación de inseguridad que nos toque pasar. Entonces, estar unidos, estar solidarios, estar cuidándonos los unos a los otros en todo este proceso que se vive. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio de análisis, Monseñor. Gracias por la oportunidad que nos da de escucharlo y de verlo, porque estamos transmitiendo por la red social de Facebook de Radio Progreso. Gracias a ti, Leslie, a Radio Progreso, a todas las personas que también son parte de esta comunidad radial. A todos ellos también muchísimas gracias. Que Dios les bendiga siempre. Gracias, bendiciones. Gracias a Monseñor Henry Ruiz, obispo de la diócesis de Trujillo, por acompañarnos en este espacio de análisis del Directo al Grano. A ustedes, amigos y amigas, también gracias por la sintonía. Nos encontramos en una próxima ocasión. La realidad de Honduras y el mundo desde una mirada amplia la escuchó en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano.